La migración es un acto de coraje y valentía en tiempos de crisis, donde muchos tienen que realizar este acto para obtener una vida mejor, y el Perú no fue ajeno a ello. En la década de los 70 se dieron una de las primeras migraciones internas, producto de la crisis económica de aquel tiempo, donde muchas personas tuvieron que dejar su hogar para tener una vida mejor, dando como ello el desbalance poblacional en la capital. Esto produjo la creación de distritos como Pamplona, Lurín, Villa El Salvador, entre otros. Esta migración causó un choque cultural, dando como resultado la música tropical andina. Este género fue un boom en esa época, al tener el ritmo alegre, pero con una música triste que hablaba sobre la vida de los provincianos que emigraron de los pueblos a la capital. En la década de los 80 fue donde se dio la mayor migración del pueblo a la ciudad producto de la violencia política entre Sendero Luminoso, bajo el mando de Abimael Guzmán, alias el presidente Gonzalo, y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, bajo el liderazgo de Víctor Polay Campos. Esta guerra interna obligó a la migración de pobladores de Ayacucho, en su mayoría, a dejar su pueblo por el temor de ser asesinados por los partidarios o los militares. La migración en el siglo XXI ya no es del campo a la ciudad, sino se dio de manera inversa. La selva es una de las regiones con más alta cantidad de migración en los últimos años. En su mayoría se da por los trabajos ilícitos como la minería ilegal. En el 2020 la migración se dio producto de la crisis sanitaria que vive el Perú y el mundo, donde las personas de las ciudades regresaron a sus pueblos para poder sobrevivir a las crisis económicas que también enfrentamos producto de esta pandemia. Las ciudades del Perú están creciendo muy rápido, tanto en la costa como en la sierra y en la selva. De hecho, el suelo urbano creado desde el año 2000 equivale a 4 Piuras, más 4 Arequipas, más 4 Pucallpas. Solo el 7% de este crecimiento ha ocurrido de manera formal, es decir, en urbanizaciones que tienen todos los servicios e infraestructura listos antes de que se construyan las casas. Solo el 1% del total corresponde a proyectos de vivienda social. El 93% restante, es decir, la gran mayoría de nuevas viviendas creadas en las últimas 2 décadas, no tenían ni agua, ni pistas, ni título al principio. Tuvieron que esperar un promedio de 14 años para que les comiencen a llegar estos servicios. Es decir, 14 años viviendo en precariedad. ¿Por qué ocurre esto? Porque la política real de vivienda del Estado durante los últimos 60 años promueve la informalidad. Esta política consiste en permitir que se trafiquen y ocupen terrenos que no cumplen con ninguna condición de habitabilidad y luego, al pasar de los años, formalizar dicha propiedad e ir instalando agua, pistas, etc. Gracias a esta realidad, los traficantes no venden terrenos vacíos e ilegales, sino lotes que pronto tendrán título y servicios. Por ello, cobran por el suelo más del doble de lo que podrían si es que no existiera esta política de Estado. Esto hace que vender terrenos ilegales sea muy rentable. El traficante no invierte casi nada, todo es ganancia. Al mismo tiempo, como el suelo es mucho más caro de lo que debería ser, los terrenos formales se hacen más costosos e inaccesibles, y los proyectos de vivienda social se vuelven inviables, pues los bonos existentes no alcanzan para pagar por el terreno y construir viviendas. Así, las familias de bajos recursos quedan a merced de los traficantes. Además, como estas familias deben asumir muchos costos asociados a vivir sin servicios ni transporte adecuado, y como al Estado le cuesta más instalar infraestructura en zonas ya ocupadas y alejadas, se termina invirtiendo en los lotes informales mucho más de lo que realmente valen, y esto nos cuesta a todos. Cambiar esta situación, que no favorece a nadie excepto a los traficantes de tierras, requiere cambiar de raíz la política de vivienda del Estado peruano. En vez de permitir que las familias ocupen terrenos precarios que luego son titulados y saneados, deben existir alternativas accesibles de vivienda digna para todos desde un inicio. Esto implica reemplazar a los traficantes de tierras por promotores inmobiliarios formales. ¿Por qué usted asimismo en el cartel se pone marginado? Es muy sencillo. ¿Sabes lo que significa la palabra marginado?
estar al margen. Yo no tengo casa, no tengo ciudadanía, no puedo votar.